Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. El día de hoy nos corresponde para la clase número 2 hablar sobre el sistema muscular liso. Sin más preámbulos, iniciemos entonces la clase. ¿Qué podemos decir del músculo liso? Bueno, el músculo liso es un músculo que generalmente está ubicado a nivel de lo que son vísceras huecas, en mayor proporción a nivel de lo que es el área abdominopélvica. En realidad, si hablamos específicamente de lo que es el tejido muscular liso, si recordamos un poquito de anatomía, bueno, veíamos que en algunos órganos está dispuesto en capas, que podríamos encontrar la disposición de las células en una forma circunferencial o en otros órganos en forma longitudinal o incluso en unos en el que había una capa con una disposición diferente cada una, que también habían otros donde manejaba una estructura tubular sencilla. Lo cierto del caso es que en líneas generales la contracción de los órganos que contienen este músculo liso se asocia a la modificación de sus dimensiones y la función que va a cumplir esta contracción muscular dependerá como tal del órgano, pudiendo llegar a producir funciones relacionadas con la propulsión, como por ejemplo a nivel del aparato digestivo, donde generará ondas peristálticas que ayudarán a la propulsión del bolo alimenticio a lo largo de todo el tubo digestivo, como por ejemplo a nivel de los conductos deferentes para ayudar al transporte o al trayecto del esperma, a nivel de los uréteres para ayudar a la movilización o al trayecto de la orina, donde también se realiza por ondas peristálticas, o a nivel de las trompas de falopio para el trayecto de los óvulos hacia el punto final. También esta contracción puede modificar el diámetro del órgano o el diámetro de la estructura, como por ejemplo a nivel de los vasos sanguíneos, lo que tendrá, como van a ver en las clases de cardiovascular, un efecto directo en la resistencia vascular que a su vez afectará la presión arterial. A nivel de los bronquiolos, modificando el diámetro, produciendo una broncoconstricción, por ponerles un ejemplo. Pero también la contracción del músculo liso puede ejemplificarse a través de las contracciones uterinas durante lo que es el embarazo y el parto, a nivel de lo que son los cambios a nivel de la pupila, produciendo miosis o midriasis por efecto del sistema nervioso autónomo, o en el reflejo de acomodación a nivel de lo que es el cristalino. Entonces vemos cómo la presencia o la existencia de esa contracción, su función va a depender del órgano como tal donde se produce. Lo que sí es cierto es que la contracción del músculo liso guarda más diferencias que similitudes desde el punto de vista anatomofuncional con respecto a lo que es músculo liso versus músculo esquelético. Más bien, lo que es músculo esquelético sí tiene muchas similitudes con músculo estriado cardíaco, como van a ver en las clases cardiovascular. Entonces, en esta clase vamos a ver todas las características, tanto anatómicas como funcionales, que están relacionadas con la contracción de este tipo de músculo. Empecemos entonces la clase de hoy. Dentro del contenido que vamos a revisar en la clase de hoy, entonces vamos a hablar sobre las características anatomofuncionales del músculo liso. En base a esto vamos a clasificarlo para finalmente hablar entonces del acoplamiento, excitación, contracción en este tipo de músculo, qué características identifican específicamente a esta contracción y los mecanismos que incrementan la concentración de calcio necesario para la contracción. Iniciemos entonces con la clase. Muy bien, hablemos entonces de músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? Como dijimos en la introducción, generalmente está ubicado a nivel de lo que son los órganos abdominopélvicos. Sin embargo, también hay otras estructuras que contienen órganos con este tipo de músculo a nivel torácico, a nivel de globo ocular, por ponerles algunos ejemplos. Hablamos entonces la presencia de músculo liso a nivel de lo que es el tejido vascular, a nivel de lo que son arterias y venas, capilares. Vemos entonces la presencia de este tipo de músculo a nivel de todo lo que es el tubo digestivo. De hecho, sigue la disposición que les mencionaba en la introducción de la ubicación en capas, mostrando una capa
ubicada en forma circunferencial y una capa en forma longitudinal, con algunas variaciones específicas a lo largo de ciertos órganos que conforman el tubo digestivo. Encontramos a nivel de lo que es el músculo de la vejiga, en lo que es el sistema urinario, a nivel del músculo de la vejiga, un músculo con una capacidad de estiramiento o con una capacidad de distensión importante y necesaria para poder llevar a cabo el proceso del vaciamiento de la vejiga. Pero no solamente allí, sino que también lo tenemos a nivel de lo que son los uréteres, donde sigue también esa distribución en capas que les hablaba y donde a través de ondas peristálticas entonces permite el paso de la orina formada a nivel de los riñones hacia la vejiga para ser depositada. A nivel de lo que es el árbol troquiobronquial, específicamente a nivel de los bronquiolos, también tenemos presencia de músculo liso. Los mencionaba entonces a nivel del aparato reproductor femenino, específicamente a nivel de lo que son las trompas de falopio y del mismo útero, favoreciendo el trayecto de los óvulos desde los ovarios hasta el útero y responsable de las contracciones uterinas durante el embarazo y el parto. A nivel del aparato reproductor masculino, específicamente a nivel de los conductos deferentes, donde ocurre el proceso de la propulsión del esperma, por mencionarles algunos ejemplos. A nivel del globo ocular, a nivel de lo que es el músculo ciliar, responsable de la acomodación del cristalino, y a nivel de lo que son los músculos radiales y circulares del iris, responsables de la miosis y midriasis en respuesta a la luz. Vemos entonces cómo a lo largo de todo nuestro cuerpo existen un órgano en particular que está provisto de este tipo de tejido muscular. Respecto a las características anatomofuncionales del músculo liso, entonces vamos a ver que las fibras están organizadas en haces oblicuos y que viene dada por la forma de las células. Son células fusiformes en forma de fuso, más redondeadas en la zona central y más alargadas o más agudas hacia lo que son los extremos. Son más pequeñas, con un promedio en relación a su diámetro de 2 a 10 micras y en relación a su longitud de 40 a 600 micras. Esos haces están dispuestos en serie, en direcciones diferentes, y esos haces también están rodeados por tejido conjuntivo fibroso. Y como les mencionaba, en la mayoría de los órganos su distribución está dada en base a capas. Con respecto a la inervación, entonces vemos cómo está coordinada por los nervios autónomos y específicamente a nivel del aparato digestivo. Esto está ligado a la presencia de plexos, que son estructuras que acompañan a los órganos digestivos. Ciertos neurotransmisores acompañan esta inervación autónoma, lo mencionábamos como la noradrenalina y la acetilcolina, con efectos tanto proestimulante o prorelajante, aunque en mayor proporción estimulan la contracción muscular. Ciertas hormonas también pueden llevar a cabo, también pueden estimular la contracción muscular, como la noradrenalina y adrenalina liberadas de la médula suprarrenal, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina, con actividad proestimulante, estimulando la contracción muscular. En caso contrario, la hormona adenosina más bien busca la relajación muscular. Otros factores pueden también estimular la contracción muscular, como por ejemplo ciertos factores químicos locales relacionados con las concentraciones de oxígeno, de CO2, de hidrógeno, y se ha descrito también la presencia de ciertos cambios locales, como por ejemplo el estiramiento del órgano puede llevar a cabo a la estimulación de la contracción muscular. Les pongo el ejemplo de lo que es el músculo de la vejiga. Cuando la vejiga empieza a estirarse, a distenderse, producto de que se va llenando de orina, esto activa ciertos receptores, unos receptores de estiramiento, que estimularán desde el punto de vista de la contracción muscular de la vejiga, iniciando lo que es el reflejo de la micción. Entonces vemos cómo no es exclusivamente la presencia de un potencial de acción por el sistema nervioso autónomo el responsable de que el músculo liso se contraiga. Pueden haber otros factores que pueden llevar a eso.
En base a esto, entonces vamos a ver que existen, según el acople o no entre las células, dos tipos principales de músculo liso. Hablamos del músculo liso multiunitario y del músculo liso unitario. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Empecemos entonces y hablemos del músculo liso unitario, el cual, como vemos en la imagen, las células se comportan como unidades independientes o como unidades aisladas, ya que existe un acople prácticamente escaso entre cada una de ellas, lo que requiere entonces que desde el punto de vista eléctrico la inervación active individualmente a cada una de las células para poder llevar a cabo el proceso de la contracción como tal en cada una de ellas. Ejemplos donde encontramos este tipo de células a nivel de lo que son los músculos radiales y circulares del iris, a nivel de lo que es el músculo ciliar en el cristalino o a nivel de los conductos deferentes en el aparato reproductor masculino. Por otro lado, tenemos el músculo liso unitario, el cual su diferencia principal es la unión tan estrecha que existe entre cada una de las células, las cuales hacen que se comporten como un efecto sincitial o un sinsitio. Esto está dado por la existencia de uniones en hendidura, uniones comunicantes o uniones gap, como cualquier bibliografía pueda llamarlo, lo que permite entonces ese acople intercelular entre cada una de las células, valga la redundancia. Esto permite entonces una contracción coordinada de todo el segmento donde están ubicadas esas células. Además, en este tipo de células se dice que tienen una actividad espontánea de marcapaso, lo que se denomina a través de la presencia de ondas lentas, que son ondas de contracción en la cual son prolongadas en el tiempo, a pesar de que son débiles, por decirlo de alguna manera, se prolongan en el tiempo y tienen una duración específica dependiendo del segmento del tubo digestivo del que estemos hablando. Además, las contracciones en este tipo de músculos son de las que responden a el estiramiento, es decir, se pueden generar una contracción muscular en un músculo liso unitario a raíz de la presencia del estiramiento, el ejemplo que les ponía de la vejiga. Y donde tenemos entonces este tipo de músculo a nivel del tubo digestivo, a nivel de la vejiga, a nivel del útero y a nivel de los uréteres. Entonces en esta imagen resumimos un poquito lo que hemos hablado. Vemos los dos tipos de células, las células unitarias y las células multiunitarias. Vemos entonces que la diferencia estructural entre ellas es el acople, las uniones comunicantes o las uniones gap que hay entre lo que son las células unitarias o el músculo unitario, y entonces como la activación de este tipo de músculo requerirá o permitirá que cuando una célula es activa, esa propagación se va a dar hacia el resto de la estructura como tal. Por otro lado, el músculo liso multiunitario, entonces vemos cómo necesitará la activación independiente, individual de cada una de las células porque no existe una comunicación tan importante entre cada una de ellas. A su vez, en la imagen también vemos cómo esa activación no va a ocurrir exclusivamente por acción del sistema nervioso autónomo, sino vemos también cómo a través de la vía sanguínea la presencia de ciertas hormonas va a activar a ciertos receptores, produciendo también el mismo efecto a nivel tanto del músculo liso unitario como del músculo liso multiunitario. Si hablamos más a detalle, ya no de tejido muscular, sino que vamos a más hacia la profundidad y hablamos de las células musculares lisas, vamos a ver que existen ciertas áreas de importancia anatomofuncional que debemos mencionar. Hablamos de los contactos intercelulares, hablamos de los miofilamentos que están dispuestos internamente en cada una de las células y del citoesqueleto como tal. Vamos a ver cómo estas tres
características principales tendrá un efecto directo a nivel de lo que es la contracción que se da en esta célula. Vamos a definir cada una de ellas. Si hablamos específicamente de los contactos intercelulares, vemos entonces que las células musculares lisas van a tener dos tipos de uniones. Hablamos de una unidad funcional y de una unidad mecánica. La unidad funcional ya se las he mencionado, generalmente está presente a nivel de las células que tienen músculo liso unitario y se refiere a las uniones de hendidura. Entonces, esas uniones que permitían la comunicación estrecha y directa, tanto eléctrica como química, entre cada célula muscular lisa. Por otro lado, la unión mecánica viene dada por la presencia de placas densas o placas de unión que no son más que regiones engrosadas a nivel de la membrana celular separadas por una pequeña hendidura, estamos hablando de menos de 60 nanómetros, y entonces estas placas densas permiten entonces de alguna manera mantener una fuerza contráctil, ya que están relacionadas con el anclaje o esa unión mecánica con los filamentos que se encuentran internamente dentro de la estructura celular. Si seguimos hablando de esos contactos intercelulares, entonces debemos mencionar dos estructuras más. Hablamos de las caviolas, las cuales son invaginaciones a nivel del sarcolema, a nivel de la membrana celular, que cumple una función análoga o similar al túbulo T, es decir, la propagación o la proyección del impulso eléctrico hacia la parte interna de la célula. A su vez está relacionado con estructuras como son los sacos sarcolémicos, que son pequeñas vesículas que están ubicadas cerca de la membrana celular y que permiten esa unión con el retículo sarcoplásmico, algo así como lo que ocurría en las internas terminales a nivel del músculo estriado esquelético. Las caviolas a su vez contienen unos canales de calcio tipo L, que son canales de calcio voltaje dependientes. Por otro lado, el retículo sarcoplásmico ciertamente presente en menor cantidad o en menor proporción que lo que ocurre en el músculo estriado esquelético, químicamente unido a la membrana celular por la existencia de ciertos canales que van a permitir esto. Hablamos del canal sensible a fosfoinositol trifosfato, también llamado receptor de rianodina, y el canal de liberación de calcio inducida por calcio, responsables entonces de la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Por otro lado, en esa intención o en ese objetivo de disminuir la concentración de calcio intracelular para llevar a la relajación desde el punto de vista de lo que es la reacumulación, es decir, el poder volver ese calcio hacia el retículo sarcoplásmico, encontramos la acción de la bomba calcio ATPasa, que se encarga de esta función, y también esta disminución se puede dar por la salida de calcio hacia afuera de la célula, hacia el espacio extracelular, a través del intercambiador sodio-calcio o de la misma bomba de calcio o calcio ATPasa. Ahora hablemos en base a lo que son los filamentos. En relación a los filamentos, a nivel de la célula muscular lisa, vamos a tener la presencia de los filamentos gruesos, nuevamente conteniendo la proteína miosina. Tenemos los filamentos delgados que van a contener en mayor proporción la actina. Y aquí tenemos algo que no teníamos en el músculo estriado, que es la presencia de los cuerpos densos. Los cuerpos densos contienen una proteína llamada alfa-actinina, la cual permite o está establecida para permitir la unión de los filamentos de actina hacia lo que es la membrana celular, al sarcolema como tal. Esos cuerpos densos tienen una función similar a lo que era la línea Z en la sarcómera, ¿se acuerdan? En el músculo estriado, recuerden que en el músculo liso no tenemos sarcómera. Vamos a ver en un ratico cómo están organizados estos filamentos. Lo que sí es cierto entonces es que estos cuerpos densos permiten esa interdigitación entre los filamentos delgados y gruesos.
Hablamos de lo que es el citoesqueleto, el cual nuevamente mencionamos la acción de los cuerpos densos que contenían esa alfa-actinina, la cual, como decíamos, va a permitir entonces la unión o el anclaje de los filamentos delgados hacia lo que es la membrana celular, además de la interdigitación entre los filamentos delgados y gruesos. Y por otro lado también mencionamos otra estructura que no teníamos en el músculo esquelético, que es la presencia de los filamentos intermedios, los cuales están compuestos por dos proteínas llamadas desmina y bimentina, y la función principal de los filamentos intermedios es el soporte de la estructura celular como tal. Vamos a hablar un poquito de las proteínas musculares y empecemos hablando de la miosina a nivel del músculo liso, la cual está igualmente relacionada con el filamento grueso. Sin embargo, existen algunas diferencias en las que ya conocemos. Empezando a hablar de su isoforma. La miosina a nivel del músculo liso maneja una isoforma diferente, constituida por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras, las cuales sufren una interacción diferente, encontrando diferencias en la miosina en estado inactivo a estado activo. A su vez, recordar que a nivel de lo que es la zona de las cabezas de la miosina, específicamente a nivel de las cadenas pesadas de la miosina, es donde está ubicado el sitio de unión de la actina y la miosina, así como también donde ocurrirá el punto de acción del ATP a través de la ATPasa de la miosina. A su vez, la acción o la importancia de las cadenas ligeras y su relación con dos proteínas reguladoras como lo son la miosinasa de cadena ligera de la miosina y la fosfatasa de cadena ligera de la miosina, proteínas que están relacionadas con el proceso de la contracción y con el paso de la miosina del estado inactivo activo, en el caso de la miosinasa de cadena ligera de la miosina, y el devolver la miosina a su estadio activo cuando hablamos de la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. De todas maneras, esto lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos del proceso de acoplamiento, excitación, contracción. Por otro lado, recordar que entonces estas proteínas miosinas están dispuestas de manera diferente a nivel del filamento grueso de cómo lo están en el filamento grueso del músculo esquelético, donde recordábamos que mantenía un arreglo bipolar. A lo largo del filamento grueso del músculo liso maneja un arreglo llamado arreglo side polar, que muestra, como lo evidencian en la imagen, la disposición a lo largo de todo el trayecto del filamento grueso de la presencia de las cabezas o de las cadenas pesadas, la zona de las cabezas de la miosina dispuestas a lo largo de todo el trayecto del filamento grueso, lo que, como vamos a ver más adelante, representará un punto muy importante durante la interacción de la miosina con la actina en el proceso de la contracción. Por otro lado, si hablamos de la actina, entonces vemos las diferencias que vamos a encontrar con respecto a ella. La actina, nuevamente formando parte de la proteína principal del filamento delgado, más abundante, tenemos mayor cantidad de actina a nivel del músculo liso de lo que existe a nivel del músculo estriado, incluso más cantidad de actina de lo que existe de miosina. Hablamos de una relación de 10 a 15 a 1, es decir, por cada una proteína de miosina hay 10 a 15 de actina. Contiene tropomiosina, cumpliendo la misma función de cubrir el sitio de unión en la actina para la miosina, pero vemos que aquí no hay el complejo troponina. En sustitución del complejo troponina, mencionamos entonces dos nuevas proteínas que son la caldesmona y la calponina, cuya función principal está relacionada a la inhibición tónica de la ATPasa de miosina, evitando de esta manera entonces la interacción entre la actina y la miosina. Y está unida, por supuesto, a la tropomiosina y a la actina. Vemos en esta imagen entonces cómo está dada la organización de estos filamentos a nivel de lo que es la estructura intracelular.
de la célula muscular lisa. Ubicamos entonces los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Vemos cómo los filamentos delgados están anclados a través de los cuerpos densos a lo que es el sarcolema o membrana celular como tal. Y vemos entonces cómo va la interacción entre los filamentos delgados que contienen actina, tropomiosina, la caldesmona, la calponina que les mencionaba ahorita, con respecto a la miosina. Vemos entonces cómo ese arreglo diferente del filamento grueso permite un mayor contacto, una mayor exposición de sitios de unión, y esto se va a traducir, como vamos a ver en el proceso de acoplamiento, excitación, contracción, en una mayor generación de fuerza de contracción, lo que significará en una generación de un tono muscular que se va a mantener en el tiempo, que es una característica específica de la contracción muscular lisa. Otra proteína importante que debemos mencionar antes de hablar del acoplamiento, excitación, contracción es la calmodulina. La calmodulina es una proteína intracelular, como bien dice ahí, formada por una cadena polipéptida, y es el sitio de unión o es la proteína a la cual se va a unir el calcio. Decíamos que en el músculo liso no teníamos complejo troponina, es decir, que no tenemos troponina C. ¿A quién se une el calcio? En el músculo liso el calcio se une a la calmodulina. Tiene 4 sitios de unión, es decir, tiene espacio para 4 moléculas de calcio de alta afinidad. Y una vez que el calcio se une a la calmodulina, como vamos a ver en un ratico, la función de ese complejo es activar a la cinasa de cadena ligera de miosina, esa proteína reguladora que les mencioné que estaba en relación con el filamento grueso. Finalmente llegamos al proceso de acoplamiento, excitación, contracción. Esta imagen la tenemos en su libro de texto de Linda Costanzo, sin embargo vamos a verlo más paso a paso en la próxima lámina. Entonces acá tenemos una célula muscular lisa, tenemos el espacio extracelular, tenemos el espacio intracelular, tenemos las caviolas, esto que vemos acá es la caviola, y tenemos ese canal de calcio tipo L, voltaje dependiente que habíamos hablado. Tenemos el retículo sarcoplásmico con su almacén de calcio intracelular. El proceso de acoplamiento, excitación, contracción inicia por el aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular. En el músculo liso esto puede ocurrir por diferentes caminos. Puede ocurrir porque se produjo una despolarización, lo que activó a su vez por segundos mensajeros el canal de calcio, permitiendo la entrada de calcio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Puede ocurrir por la presencia de ciertas hormonas o de ciertos neurotransmisores que nuevamente lleven como punto final a la activación del canal de calcio, permitiendo la entrada de calcio desde el espacio extra hacia el espacio intracelular. O puede ocurrir por la activación del retículo sarcoplásmico, liberando calcio, sea a través del canal de calcio activado por fosfoinositol trifosfato o por el canal de liberación de calcio inducido por calcio. Lo cierto es que sea cual sea el camino, el punto final va a ser el aumento de la concentración de calcio intracelular. Esto permite entonces que el calcio pueda interactuar con esa proteína intracelular que mencionábamos, que era la calmodulina. Cuando el calcio se une a la calmodulina, entonces la activa y se forma el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina, entonces decíamos que su función era activar a la cinasa de cadena ligera de miosina. Una vez que la cinasa de cadena ligera de miosina está activa, entonces su función principal va a ser activar a la ATPasa de miosina. Esa ATPasa de miosina activada permite entonces que la miosina pase de un estado inactivo a un estado activo. ¿Qué significa esto? Ella cambia su estructura conformacional, además de que fosforila los puentes de las cadenas ligeras de la miosina, permitiendo entonces que se exponga el sitio de unión que tiene la miosina
para la actina. Esta miosina activada, entonces, ya con sus puentes fosforilados, entonces permite que se formen los puentes cruzados a través de la interacción de la actina con la miosina, permitiendo que de esta manera entonces se dé la contracción muscular. ¿Hasta cuándo ocurre esto o cuándo se da la relajación? La relajación se da por dos mecanismos. Veíamos cómo en el músculo esquelético, cuando disminuía la concentración de calcio, automáticamente iba cesando la contracción muscular. Se dice que en el músculo liso, esta disminución del calcio a nivel intracelular, sea porque se está reacumulando en el retículo sarcoplásmico por acción de la bomba calcio ATPasa o porque se está sacando hacia el espacio extracelular por la misma bomba calcio ATPasa o por el intercambiador sodio-calcio, la disminución de la concentración de calcio intracelular no es suficiente para llevar a la relajación. Es necesario la activación de otra proteína reguladora, de otra enzima, que es la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. Esta fosfatasa se encarga entonces de desfosforilar los puentes de las cadenas ligeras de la miosina, llevando entonces a la desactivación de los puentes cruzados, lo que va a llevar finalmente a la relajación muscular. Y acá tenemos una célula muscular lisa. Vemos entonces todas las estructuras que mencionábamos. Tenemos el sarcolema, tenemos el retículo sarcoplásmico. Veíamos entonces cómo por diferentes mecanismos, sea por hormonas, sea por potenciales de acción, sea por neurotransmisores o sea por el retículo sarcoplásmico, el calcio iba a aumentar a nivel intracelular para unirse a la calmodulina. Esa calmodulina iba a activar a la cinasa de cadena ligera de miosina y una vez esta estuviese activa, ella iba a activar a la ATPasa de miosina, lo que permitía entonces que la miosina pasara de un estado inactivo a un estado activo, permitiendo entonces tenerla lista para que se pueda unir con la actina y forme los puentes cruzados, lo que se traducirá en la contracción. Veíamos en la relajación cómo cuando disminuía la concentración de calcio y a su vez actuaba la fosfatasa de cadena ligera de la miosina volvía a su estado inactivo y de esa manera ocurría la relajación. Hablemos ahora de las características específicas de la contracción del músculo liso. Tenemos acá entonces una célula muscular lisa relajada y una célula muscular lisa contraída. Vemos que por efecto de la formación de esos puentes cruzados ocurre entonces la contracción de la célula. Estas contracciones, por supuesto, se habla de que la contracción en el músculo liso es más lenta, tanto en su inicio como en su duración. En relación a su inicio está justificado por la velocidad de acción de la ATPasa de miosina, y en lo que es a la duración en el tiempo se dice que se pueden prolongar en el tiempo. Requieren menos gasto de energía por la existencia también de menos ATPasa de miosina. Generan fuerza por periodos prolongados, los que le decía, la contracción del músculo liso se puede prolongar en el tiempo sin que el músculo llegue a producirse una fatiga como tal, sin que se llegue a caer en fatiga muscular. El sentido del movimiento, veíamos que cuando una fibra muscular esquelética se contraía, la fibra muscular se acortaba por la disposición de los filamentos delgados y gruesos a lo largo de toda la estructura intracelular de la célula muscular lisa. Vemos entonces que cuando esto ocurre, se va a producir una contracción completa de la célula, una disminución del diámetro de la célula como tal. Otra diferencia es que podemos encontrar dos tipos de contracciones musculares lisas. Hablamos de contracciones musculares fásicas y de tónicas. Si nos referimos a la fásica, se refiere a una contracción que se describe como rítmica o intermitente y generalmente es la que ocurre en los músculos que contienen músculo liso unitario.
mientras que en la tónica la describen como contracciones continuas y mantenidas en el tiempo necesarias para el mantenimiento del tono muscular y generalmente se producen en los órganos que contienen músculo liso multiunitario. Por supuesto, la similitud que existía con respecto al músculo estriado es que a mayor despolarización, mayor cantidad de calcio va a haber a nivel intracelular y mayor va a ser la fuerza de contracción. Sin embargo, ya dijimos que la despolarización no es el único mecanismo que puede producirse o que debe producirse para que se contraiga el músculo liso, ya que vemos que otras circunstancias pueden hacerlo, hormonas, neurotransmisores, incluso se habla de que el músculo liso visceral tiene la capacidad de poder generar potenciales de marcapaso, es decir, como algo así como de autoestimulación. En esta imagen vamos a hablar entonces de los mecanismos que existen para aumentar la cantidad de calcio intracelular, calcio que va a ser necesario para el acoplamiento excitación-contracción. Vamos a hablar de eso. Esta imagen que tenemos acá es la célula muscular lisa, es una imagen de su libro texto Fisiología de Linda Costanzo y muestra entonces los diferentes mecanismos que llevan al aumento del calcio intracelular necesario para la contracción muscular. El primer mecanismo o el más importante es la acción del canal de calcio voltaje dependiente, el cual a través de una despolarización se activa y permite la entrada de calcio desde el espacio extra hacia el espacio intracelular. Por otro lado, tenemos la acción del canal de calcio dependiente de IP3, el cual se activa por la presencia de ciertas hormonas o neurotransmisores que llevan a la conversión de fosfoinositol difosfato en fosfoinositol trifosfato. Y este activará como tal entonces al receptor de rianodina que permitirá la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el espacio intracelular. Y por otro lado tenemos canales de calcio dependientes del ligando que ante la presencia de ciertas hormonas o neurotransmisores permitirá entonces la entrada de calcio desde el espacio extra hacia el espacio intracelular. No podemos dejar de mencionar la acción de la bomba calcio-ATPasa que permite devolver el calcio a nivel intracelular en el retículo sarcoplásmico y aunque no lo muestra en la imagen, la acción de la misma bomba de calcio ATPasa que saca el calcio hacia el espacio extracelular o del intercambiador sodio-calcio que también permite disminuirla. Entonces, ¿cuáles lo aumentan? Canal de calcio voltaje dependiente, canales dependientes de IP3 y canales dependientes de ligando. Esta es la bibliografía recomendada para el estudio de las clases de fisiología del músculo liso. La diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana es lo que pienses, digas y hagas hoy. De esta manera entonces culminamos las clases. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado las clases. Hablamos de fisiología muscular de músculo liso y músculo estriado esquelético. Estriado cardíaco lo verán en fisiología cardiovascular en el segundo bloque. A estudiar, a la orden cualquier cosa y bueno, nos vemos.